¿Por qué dices que no con la cabeza, Laura? ¿No te gustan los accesorios para el baño que estoy poniendo en la mochila? A ver, Luis, lo del patito de goma y todo eso está muy bien para un baño en la bañera de casa, pero es que vamos a hablar de los mejores pueblos onsen de Japón. ¿Y qué pasa? ¿Que no me puedo meter en el onsen con el patito de goma? Libertad para los patitos de goma. Hombre, ya. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Libertad para los patitos de goma. Y sin ira, además. Bueno, tengo que decir que en alguno de los onsen en los que hemos estado había patitos de goma. ¿Ves? Si es que no voy tan desencaminado. A veces, pues para los niños chiquititos, ¿no? Que tengan ahí algo con lo que más o menos. Bueno, pero jugar. uno tiene un niño dentro y le gusta sacarlo. ¿Tú también quieres patito de goma? Yo quiero patito de goma. Bueno, pues llévate el patito de goma, pero que hoy vamos a hablar de los pueblos onsen. Eso, vamos, está aquí controladísimo. Y bueno, es que el onsen, sabéis que para nosotros es una experiencia maravillosa. Viajar a Japón es fantástico por millones de motivos. Puede ser la gastronomía, la arquitectura, la manera de ser de la gente y muchas otras cosas. Pero si nos tuviéramos que quedar con algo, siempre lo hemos dicho, de lo que más echamos de menos cuando volvemos de Japón son los onsen o baños termales. Y claro, como encima hay tantos lugares especializados en baños termales, pues porque tienen esas fuentes de baño, de aguas termales que salen de la tierra, pues es que son lugares maravillosos. Sí, porque al final del onsen disfrutas siempre, pero si encima lo haces justo en un pueblo onsen, un lugar que está un poco dedicado en cuerpo y alma a esta cultura del baño y la cultura de las aguas termales, pues mejor que mejor. Entonces creemos que hacer un poco una recopilación de los mejores onsen, pueblos onsen que hay en Japón, pues puede ser una buena idea, porque para nosotros es, cuando metemos un pueblo onsen en el viaje, ya está, el viaje siempre funciona súper bien. Exacto. Pasa parecido, en cierto modo, como con los festivales, ¿no? Hay festivales en Japón durante todo el año, pero a veces si puedes en la ruta que vayas a hacer encajar uno o dos, ¿no? Pues para que tampoco estés todo el día pensando solo en festivales y te permita hacer otras cosas, pues dices, ¡jo, qué bien!, ¿no? Porque vuelves con una sensación de he visto algo diferente y he visto algo muy apegado a la cultura japonesa. Con el onsen o los pueblos onsen, a mí me pasa igual, ¿no? Lo que tú decías, tú haces una planificación, una ruta de un viaje por Japón, si puedes incluir pues una noche, 2 noches en algún ryokan, en alguno de estos pueblos onsen, creo que la experiencia sube muchos enteros. Entonces, evidentemente, pasar todas las noches de tu viaje por Japón en pueblos onsen puede ser un poco excesivo, porque también vas a querer ver pues ciertos lugares turísticos más típicos o lo que sea, pero yo creo que merece mucho la pena y por eso vamos a hacer esta recopilación, porque al final hay pueblos onsen por todo el país, por toda la geografía del país, ¿no? Para eso Japón está situado sobre la confluencia de 4 placas tectónicas, ¿no? Lo que le genera mucha energía geotérmica y por eso hay tantas fuentes de aguas termales. Entonces yo creo que vais a poder encontrar un pueblo onsen que encaje o que esté cerca de algún sitio por el que pasáis en vuestro viaje por Japón. ¿Qué son estos pueblos onsen? Que estamos aquí todo el rato hablando de pueblos onsen. Claro, a lo mejor gente que no ha ido nunca a Japón y no ha ido nunca a un pueblo onsen dice, ¿pero de qué hablan, no? ¿Qué es? Básicamente los pueblos onsen son pueblitos que surgen justamente alrededor de un manantial de aguas termales y alrededor del cual pues van construyendo hoteles y ryokan, alojamientos tradicionales con justamente instalaciones de onsen. En esos hoteles tú te puedes quedar una noche, 2 noches, como decía Luis, y estar, pues vas con el yukata, disfrutas de las aguas termales, disfrutas de la gastronomía tradicional, haces un poco como el pack completo, ¿no? De vacaciones o al menos de relax japonés. Y sobre todo porque te permite lo que tú decías, el relax, ¿no? Ya sea japonés o no, pero a veces estás haciendo una ruta, estás bastante cansado. En el momento en el que te vas a un pueblo onsen, pues eso, te pasas un par de noches donde estás centrado en pasear, bañarte, comer
y poco más. Ver alguna tiendecita así de recuerdos o de Artesanía, alguna cosita. pero cosas como muy relajadas y hasta el disfrute del propio pueblo onsen, el turismo que puedas hacer por el pueblo onsen, también va a ser muy relajado porque son pueblos que normalmente no son enormes, con lo cual pues tienen a lo mejor una calle principal que está más repleta de cosas, algún santuario por ahí, algún templo por allá, a lo mejor tenemos algún teleférico que nos lleva a la cima de una montaña, pero digamos que es todo invita al relax de alguna manera y a disfrutar justamente del onsen, de esas aguas termales que al final es el centro de la vida de un pueblo onsen. Exacto, y además, claro, pues te estarás bañando en el onsen, que es lo importante. Y dices, ¿pero por qué es importante bañarse en un onsen? Pues ya no solo porque te relaje el que el agua esté calentita después, por ejemplo, de varios días de ruta por Japón, sino que esas aguas suelen ser muy beneficiosas para el cuerpo. Las hay de muchos tipos, evidentemente, porque depende de la composición de la cantidad de minerales que haya en esa agua. Entonces, puede haber algunas que sean buenas para evitar o para calmar dolores musculares, otras son buenas para problemas en la piel, como eczemas, etcétera. Otras ayudan a mejorar la circulación en la sangre o a mejorar el reuma, etcétera. Entonces, el onsen en Japón siempre ha tenido mucha importancia y ha sido muy popular desde hace muchísimos siglos entre la población japonesa. Por un lado, primero, porque estaban por todos los lados, pero por otro, porque encontraron que mejoraba, pues eso, muchos aspectos de salud. Sus propiedades, ¿no? Al final. Es curioso porque en la gran mayoría de pueblos onsen tenéis siempre escrito, ya sea si os alojáis en un hotel o a veces hay un cartelitos justo fuera del onsen, en el que os van a explicar justamente las propiedades, ¿no? Para qué son buenas esas aguas, ese manantial, en qué te ayuda, ¿no? Entonces eso, por esa parte, pues fantástico. Luego los pueblos onsen normalmente están en plena naturaleza o están en lugares con naturaleza a veces espectacular. Espectacular, Lo hay que siento, lo decirlo. tengo que decir. Especialmente además si te puedes bañar, por ejemplo, en un urotémburo, que recordad que son esos baños al aire libre. Es una maravilla. Estás tú al aire libre, a lo mejor hace un poco de fresquibiri, estás en el agua calentita, a lo mejor está anocheciendo o ya es de noche, la luna llena, las estrellas, a lo mejor está nevando, si vamos en invierno. Es A mí maravilloso. me parece sí que es algo único y que merece mucho la pena dedicarle al menos ese par de días. Mencionamos un par de días en muchos casos aquí porque normalmente en los pueblos onsen, los ryokan, implica reservar media pensión, Sí. que te suele incluir el desayuno y te suele incluir la cena. Aunque el otro día estaba leyendo una noticia en el periódico japonés que me hizo mucha gracia porque es algo que tú y yo habíamos hablado Sí. de manera privada, y es que cada vez hay más ryokan que ofrecen opciones de solo alojamiento. Es curioso especialmente esto. pensando en turistas extranjeros, porque han notado que hay muchos turistas extranjeros que no disfrutan de la cena ni del desayuno. Claro, y porque que es tienen- demasiado tradicional. Claro, y se han dado cuenta de que tienen que tirar la comida. Entonces, en ese un poco, ¿no? La cosa de, ostras, primero no queremos tirar la comida y no queremos tampoco, o sea, es absurdo. Ofrecer una mala experiencia. Claro, entonces muchos están empezando a ofrecer solo alojamiento, especialmente son páginas para turistas extranjeros, porque para el turista japonés Como la que hay en es el pack. japonismo.com, que podéis buscar alojamiento Ahí en está. pueblos onsen desde el buscador de hoteles que tenemos en la web. Ojo a esto. Pues me hizo mucha gracia porque se ve que en el último año se ha dado un incremento notable de ryokan tradicionales que están comenzando a ofrecer Interesante. solo Pero ves, esto es una manera de alojamiento. adaptarse a los cambios que hay en el turismo de una manera positiva, ¿no? Te das cuenta de que esto ocurre, encima evitas tirar comida y encima fomentas que la gente siga yendo Claro. a esos ryokan y que disfrute, porque evidentemente en los ryokan el nivel de servicio, la atención es fantástica. Luego las aguas termales, ya decimos, ¿no? Es el tema de hoy, pues son maravillosas. Pero tú imagina que te ponen una cena, pues de estas típicas, de alta cocina tradicional, lo han trabajado muchísimo, son ingredientes maravillosos de temporada, ¿no? Todo esto que hemos hablado a veces aquí en el podcast o en la propia web, y tú llegas y no lo disfrutas. Claro. Independientemente, aunque te lo comieras por obligación y no tirases nada, ya sería malo para ellos también porque dirían, tu experiencia al final cuando salgas de este ryokan o de este pueblo onsen, cuando alguien te pregunte, ¿qué tal lo pasaste? Pues va a ser un poco Bien, pero la agridulce. comida, Exacto, ¿no? Entonces esto me parece
muy positivo y encima baja el precio, claro. Claro, baja el precio y además también hasta, fíjate, puede ayudar a desarrollar un poquito más lo que es el pueblo onsen en sí, porque va a puede haber haber restaurantes, tiendas de claro, comida. que a lo mejor hasta ahora solo estaban abiertos a la hora de la comida, ¿no? Al mediodía, y en cambio, pues ahora dicen, oye, pues vamos a empezar a abrir también por la noche para dar servicio a todos esos turistas que están alojados en el ryokan, pero no tienen justamente la cena incluida, ¿no? Tradicionalmente los pueblos onsen suelen tener poca oferta gastronómica, al menos los más pequeñitos. Por la noche, al menos. Por la noche, desde luego. Sí. Evidentemente, por el día, como lo normal es que haya media pensión, al menos para huéspedes japoneses, o es lo que se hacía Lo hasta normal, ahora, sí. pues la comida la tenías que hacer tú por otro lado. Lo que pasa es que había veces que tú decías, pues si yo me estoy 2 noches, porque también hay hoteles que solo te permiten reservar en grupos de 2 noches, porque consideran que para uno solo pues no es rentable, pues claro, pues el japonés que iba o el turista que iba a ese ryokan durante el día, pues dice, pues aprovecho y visito algo que haya relativamente cerca y ya como mientras hago esa visita. Entonces luego vuelvo, ¿no? Pues después de comer, que todavía tengo toda la tarde por delante, vuelvo al pueblo onsen, doy paseos en yukata, que eso también está muy bien, y me baño en las aguas termales y ya hago la cena en el propio ryokan. Nosotros ya sabéis que lo que es la gastronomía tradicional nos gusta, pero hasta cierto punto, lo hemos hablado muchas veces aquí. Nosotros siempre decimos, 2 noches, por ejemplo, pues bien, para nosotros está guay como experiencia. Yo más seguidas no, especialmente para el desayuno. Hay algunos desayunos que a veces cuestan un poco, que dicen, madre mía, quiero un café y un croissant y déjate de tonterías. Pero cuando lo hacemos así, en pequeñas dosis. Está muy bien. Por ejemplo, me estoy acordando ahora del desayuno en Choshi, en el hotel de Choshi. Fue maravilloso. Fue un desayuno que, disfruté muchísimo. Encima estábamos, claro, justo al lado del mar. En fin, maravilloso. Es toda esa experiencia la que se disfruta en el pueblo onsen. Por eso nosotros recomendamos al menos una noche. Una noche a veces se siente un poco rápido porque, claro, tienes que entrar no te dejan entrar al hotel hasta las 3 de la tarde, ¿no? Haces el check-in a las 3 de la tarde, vale, sí tienes esa tarde, pero es que luego la gran mayoría a las 10 de la mañana tienes que hacer el check-out. Tienes que dejar la habitación. Al final son como muy poquitas horas, ¿no? Que tienes ahí para disfrutar. Pero bueno, una noche, depende del pueblo, pues al menos te has quitado esa espinita y lo has podido yo creo que sí. disfrutar. Pero yo creo que deberíamos ahora empezar a listar los pueblos onsen que recomendamos, vale. Con lo cual es el momento de agarrar el lápiz y papel. Complicado esto, porque, claro, ¿cómo decidimos al final cuál es el mejor o qué pueblo onsen escoger? Al final cada uno tenéis vuestro itinerario por Japón. Nosotros lo que recomendamos siempre es mirar japonismo, ver las fotos de Luis, ver un poco las explicaciones, ver qué os llama y luego mirar dónde está este sitio. Mira, me podría encajar o podría hacer una ruta por esta zona y así incluir este pueblo onsen. También es verdad que hay que decir eso, que hay algunos pueblos onsen que son un poco más complicados de llegar que otros, precisamente porque a veces de donde surgen las aguas termales es de zonas que también hay pues pequeñas montañas, hay rocas que se han movido y que entonces en esos huecos que quedan va saliendo el agua y los vapores termales de la tierra, ¿no? Entonces, claro, suelen ser zonas un poco de acceso más complicado, ¿no? Si tienes una llanura, por ejemplo, a veces es más complicado que haya un onsen por ahí. Según la Wikipedia, en Japón existen más de 220 pueblos onsen, exclusivamente pueblo onsen, considerado pueblo onsen, en el que hay pues unos 3.000 establecimientos justamente dedicados al disfrute de este relax y de las aguas termales. Entonces, tranquilos que no os vamos a contar los 220. No vamos a contar los 220, así que vamos a hacer un poco una recopilación también de algunos que nos han gustado mucho a nosotros, por un lado, y también que son, en otros casos, fácilmente accesibles para hasta un primer viaje a Japón. Efectivamente. Entonces, yo empezaría, por ejemplo, por Ginsan Onsen, que además es uno que tenemos muy recientito. Sí. Es uno de los pueblos onsen más bonitos en los que hemos estado en la prefectura de Yamagata. Exacto. Y es un pueblo onsen realmente de foto, porque para tiene mí es de cuento. Totalmente. Tiene un centro histórico muy, muy pequeñito por el que pasa el río Ginsan, que cuando pasa por el pueblo onsen es también
muy chiquitito, casi parece un canalillo de agua, ¿no? Luego un poco más arriba, si continúas explorando la zona, pues vas a ver que tiene un poquito más de agua, pero aún así tampoco es que sea grandísimo. Y tiene edificios tradicionales preciosos, De con una madera. arquitectura maravillosa, que son los ryokan que hay por ahí. ¿Cuál Mm. es el problema que tiene? Que el número de ryokan que hay, el número de plazas hoteleras, es pequeñito. Es que tú has dicho un centro histórico pequeñito. Yo me atrevería a decir que es un centro histórico diminuto, porque te lo recorres en aproximadamente 5 minutos y dices, ah, ya está, no hay nada más, ¿no? Porque realmente lo que es el pueblo onsen es nada, es un tramito muy chiquitito en el que sí tenemos ryokan chiquititos a ambos lados ahí del río y poco más. Y es tan pequeñito que mucha gente lo visita simplemente para hacerse la foto, ¿no? Mm, Porque a veces se dice que alguna de la casa de baños que aparece en la película El viaje de Chihiro, mm. Spirited Way en inglés, esta de Estudio Ghibli, que se inspiró en parte en uno de los ryokan clásicos que hay en Ginsan Onsen. Y claro, esto ha hecho que en ciertos momentos del año, porque también cuando nieva es todo muy popular, porque queda Es muy muy bonito, muy bucólico, bucólico, sí. pues se han establecido ciertas limitaciones al turismo, sobre todo al turismo que no está alojado en el pueblo. Exacto, por eso nosotros, y de hecho, sinceramente, nosotros recomendamos alojarse. Ya sé que es complicado a Totalmente. veces encontrar una habitación, porque como os decimos, es que hay muy poca oferta, porque hay muy A pocos nosotros edificios. nos costó encontrarlo, pero estuvimos alojados además en Fujiya, Sí, que curiosamente no es de estilo tradicional, pero me apetecía mucho porque era un antiguo ryokan tradicional que fue reformado, reconvertido y modernizado por Kengokuma, con un montón de madera, cinco preciosísimo. onsens diferentes, los 5 privados además, una gastronomía también fabulosa, o sea, una maravilla. Si podéis alojaros muchísimo mejor, porque así podéis disfrutar del onsen, podéis disfrutar de paseos, un paseo nocturno, por ejemplo, por ahí, por el centro Es que es muy del bonito. pueblo. Vestido con el Luego, yukata, además, ahí queda muy vas con el bonito. yukata. Y Y metes los luego, pies en los onsen de pies que hay en los puentecillos que exacto. cruzan el río. Y también podéis hacer una pequeña ruta. No está abierto todo el año, pero si vais en primavera, verano, otoño, comienzos de otoño, pues tenéis una rutita para ir a ver las antiguas minas de plata en, bueno, una ruta de senderismo, pero bastante, Sencillita. sí, sencilla. Vais a ver una pequeña cascadita, en fin, que es como muy bonito todo, muy chiquitito, perfecto para una noche. Sí, aquí es perfecto para una noche porque más de una Ya llega un te momento en el aburres, que te ¿eh? Bueno, aburres. si queréis ir de relax absoluto, de Ah, sí, decir, eso sí. me quiero tumbar, leer un libro, disfrutar un poquito del no hacer nada, perfecto. Ese es el sitio perfecto porque en cuanto has visto el centro y has visto un poquito lo de las minas de plata, ya está, ya lo has visto todo, ¿no? Totalmente. Otro que nos gusta muchísimo, Laura, y seguro que me dirás que a ti también, porque a mí me encanta, es Kusatsu Onsen. Bueno, Kusatsu Onsen, yo creo que es probablemente mi pueblo onsen favorito, lo digo ya. Ginsan Onsen me gustó muchísimo, pero es un pelín demasiado pequeñito. Para mí sí. Que es lo que te digo, en una noche pues ya es que ya está bien. En cambio, Kusatsu nosotros estuvimos 2 noches y creo que fue Fue perfecto. perfecto. Fue perfecto, además llegamos a Japón, nos fuimos a Kusatsu, pasamos esa noche, luego pasamos todo el día siguiente, otra noche y ya nos fuimos pero con la calma, ¿no? Fue una manera de empezar el viaje maravilloso. De hecho, Kusatsu Onsen es uno de los 3 mejores onsen de Japón, según esas listas, ¿no? Que se dicen de 3. Está relativamente cerca de Tokio. El relativamente aquí es importante, porque precisamente porque es en el relativamente entre comillas, se nos cayó de las planificaciones de Sí. viaje de los últimos X años. O Pero sea, fíjate que lo teníamos puesto para un verano, y al final fuimos en otoño y creo que salimos ganando, porque disfrutamos mucho totalmente, más sí. de los paisajes al final otoñales de Kusatsu Onsen, ¿no? Pero bueno, dejando eso aparte, Kusatsu Onsen es súper popular por esa plaza que es central del pueblo que tiene lo que se llama el Yubatake. Literalmente esto significa el campo de baños termales o de aguas termales, ¿no? Básicamente es uno de los manantiales, un enorme manantial de agua, del que salen 32.000 litros de agua al día. Madre Es mía, una es una brutalidad. cantidad que a veces cuesta imaginar. Sí, totalmente. Entonces, bueno, de ahí emana agua que está muy, 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 muy caliente.
con lo que básicamente tienen montado, ¿no?, un sistema de canales así de madera para enfriar y también, ¿no?, transportar el agua a los distintos establecimientos de Kusatsu Claro, Onsen. porque aquí es importante, por un lado, que cuando tú te bañas en esas aguas termales, en tu ryokan, no te quemes, eso es lo primero. No te Y quemes. luego lo segundo, que el agua no haya perdido sus propiedades. Exacto. Porque si mezclas estas aguas termales con agua fría, bajas la temperatura de una manera muy sencilla, pero al mismo tiempo estás diluyendo todos esos aspectos buenos que Las tiene propiedades todas esas del agua. propiedades, ¿no? Que para un homeópata sería mejor todavía. Sería cuanto más lo diluya, mejor. Calla, calla. Tiene lo justo para disfrutar de todo un día de paseo, pero relajado, ¿no? Porque puedes ver, evidentemente, el Yubatake, que además le haces 40.000 fotos. Y además le por haces la toda noche hay un vuelta. juego de iluminaciones que lo hace todavía más Precioso. bonito. Y luego hay un espectáculo, el espectáculo Yumomi, que hay unas señoras ahí que se hacen como, bueno, ya como un pequeño espectáculo, siguiendo el método tradicional, ¿no? Con unas palas como que El van método enfriando tradicional el de agua. enfriado del agua. Luego tenemos un parque precioso, Saino Kawara, maravilloso también, con otro manantial de aguas termales, templos y santuarios aquí y allá, algunas calles comerciales llenas de pequeños restaurantes, de puestos así de comida Kusatsu Onsen callejera. es un sitio además en el que se presta mucho a poder reservar en tu ryokan solamente alojamiento. Sí. Porque al contrario que otros pueblos termales que hemos visto en el pasado, aquí hay mucha opción para comer. Y Ya mucha sea, opción por la noche. exacto, ya sea algún restaurante un poquito más de comer sentado, aunque sean platos de comida popular, y otros para comprar cosas e irlas comiendo pues por la calle, ¿no? Pues Sí, aunque eso es unas más típico brochetas de del dango. mediodía, ¿no? Sí, pero también la gente lo compraba mucho por la Sí, noche, unos sí. yakitori, Pero unos vamos, por la dangos. noche vimos muchos restaurantes, eso de fideos soba, por ejemplo, ¿no? De sushi también había bastantes. Nosotros nos alojamos en un hotelazo, es decir, Urakusatsu Tou. Está en Urakusatsu, la parte de la Kusatsu de atrás, nada, 3 minutos de lo que sería el Yubatake, y me pareció maravilloso. La Sí, verdad porque es que además fue un hacen una hotelazo, ¿eh? gastronomía que a veces mezcla técnica francesa con producto estacional japonés. Es decir, siguen las enseñanzas un poco de lo que es el kaiseki, ¿no? Que es esa estacionalidad, ese producto maravilloso y demás, pero incluso la propia vajilla también es un poco más moderna en algunos casos, juega un poco más con lo que es la vista, ¿no? No tan tradicional. Y las preparaciones, pues Sí, a pero en veces... cambio ponen el foco en el artesano que hace No, y esa está cerámica, muy, ¿eh? muy bien eso. Y luego, pues había preparaciones, por ejemplo, aparte de wagyus de grandísima calidad, pescados también muy buenos, evidentemente, verduras de temporada, pero también había, recuerdo, por ejemplo, como foie y cosas de estas, paté a campaña, ¿no? Que dices, "Jo, esto es súper francés". Entonces La verdad es que les gustaba disfrutamos jugar un poco muchísimo ahí. con esto, y eso Así nos gustó que, mucho. recomendación. Nos vamos un poquito lejos. Nos vamos a la isla de Kyushu. Otro onsen, otro pueblito onsen que disfrutamos mucho, en este caso en verano. Y es Yufuin. Yufuin. Yufuin, probablemente uno de los... Yufuin y luego Volvín. Exacto, uno de los pueblos onsen más populares de la isla de Kyushu, junto con otro pueblo onsen del que, bueno, podemos hablar después si quieres, que es Beppu. Bueno, Están es ahí que muy además cerquita. Oita, que es la prefectura a la que pertenece tanto Beppu como Yufuin, es la prefectura que tiene mayor número de fuentes de agua termal en todo Japón. O sea, si ya Japón hay muchas aguas termales, por lo que decía yo antes de la confluencia de 4 placas tectónicas, en Kyushu es una locura. Y dentro de Kyushu, además, Oita. En Yufuin hay más de 900 fuentes de aguas termales, un montón. Tiene un ambiente curiosón porque mantiene cierto toque de antaño, pero también luego pues una calle comercial muy llena de restaurantes de todo tipo, de puestos de comida callejera. La calle comercial es brutal, Es porque aparte de fantástica. tiendas de recuerdos, de artesanía y de todo, hay pastelerías, hay tiendas de helados, hay restaurantes de, pues eso, para comer cosillas y... O sea, es ideal si quieres probar un montón de cosas diferentes, ¿no? En lugar de irte a un restaurante concreto y decir, me voy a hacer un plato, pues yo qué sé, el típico donburi de algo, ¿no? Pues y ya comes eso. Aquí es picoteas aquí y allá y es maravilloso. Uno de los lugares más típicos de Yufuin es el lago Kinrin, Kinrinko en japonés, y es curioso porque de él
emanan dos manantiales, uno que es de aguas termales y otro que no es de aguas termales, ¿no? Es un sitio, esto es bastante curioso porque no es muy típico. Entonces, bueno, pues puedes en ciertos momentos del año, ciertas horas del día, puedes ver un poco esos vapores del agua termal mezclándose con las aguas que no son termales. Claro, decíamos que Kusatsu, ¿no?, estaba pues relativamente cerca de Tokio, aunque se tarda, pero en el caso de Yufuin es que desde Hakata, la estación de Hakata en Fukuoka, es que llegas súper fácil. Bueno, además llegas con un tren, el Yufuin no Mori, que es un tren así como temático, Es por un tren, decirlo de alguna manera. yo creo que fue el primero de los trenes turísticos, porque es un tren ya antiguo y Sí. se nota, pero sigue siendo muy bonito. A los japoneses les encanta y fue un poco ese comienzo, ¿no? De vamos a hacer trenes específicos que hablen de una región en concreto y que tengan una mini tiendecita dentro donde vendemos cosas relacionadas con el propio tren o con la región a la que viaja el tren, etcétera. Evidentemente, no todos los servicios de tren que hay entre Fukuoka y Yufuin los hace este tren. También podéis ir en trenes normales por la misma línea, pero ya que vais, pues merece la pena si intentáis encajar el viaje en uno de los horarios en los que el tren sea un Yufuin no Mori. No me acuerdo dónde nos alojamos en Yufuin, el nombre del hotel. Estoy intentando aquí ahora buscarlo en japonismo, en directo. Ah, mira, ya lo tengo. Es el Yufuin Baien Garden Resort. ¡Buah! Que también, de nuevo, espectacular. Un ryokan de verdad espectacular. Bueno, nosotros aquí también es que además reservamos la habitación, que bueno, más que habitación, aquí eran todo... Como cabañitas. Como cabañas, pero que claro, la nuestra tenía onsen privado. Sí, una maravilla. Pero tenía es que luego... onsen privado cubierto y onsen luego al aire libre, que Sí, era una sí, maravilla. sí, una pasada. Pero bueno, que hay un montón de tipos de habitaciones. Exacto. Pero luego tenía muy buenas instalaciones de baños termales solo para huéspedes. Ese existe, no abre a no huéspedes, solo para huéspedes. Tenía baños privados también. Pero no tenías que pagar para los baños exacto, privados. Simplemente, pues si tú lo encontrabas vacío, pues entrabas, ¿no? Ponías una señal en la puerta que indicaba que estaba ocupado y así pues puedes ir con tu pareja o si te da reparo ir a los baños públicos para, me refiero, públicos para los huéspedes, que como dices tú, Laura, no se pueden acceder. En este caso no, porque en Yufuin hay varios ryokan que sí que abren a no huéspedes. Exacto. Pero en este hotel en concreto, este ryokan en concreto, no abre. Pero vamos, que los baños termales del Baien donde estuvimos, los que eran de acceso para todos los huéspedes, eran grandes, enormes, eran preciosos, súper modernos, súper cuidados, los con unas exteriores instalaciones maravillosas. Preciosísimos, o sea, totalmente de lo más recomendado. bonito donde hemos estado. Sí. Otro pueblo onsen que tenemos así recientito es Kinosaki. Kinosaki Onsen, que mira, si decíamos que Kusatsu está relativamente cerca de Tokio, pues Kinosaki lo podemos plantear como pueblo onsen para aquellos que estéis en Kioto u Osaka. Exacto. ¿No? Porque desde ahí, a ver, tardamos 2 horitas largas, pero al Pero menos... hay trenes que te llevan desde Osaka y Kioto hasta Kinosaki Onsen, pues sin problema. Para que os situéis, Kinosaki está en la costa del mar del Japón, ¿no? Es decir, Kioto para arriba hasta llegar a la costa del mar del Japón, pues ahí está Kinosaki Onsen. Pueblito, la verdad, encantador. Mantiene un ambiente como así de antaño. Precioso. Tenemos ese río en el centro, un montón de sauces y de cerezos llorones que dan, ¿no? Cuyas ramas caen un poquito en las aguas del río, todo lleno de puentes. Es que te pasas todo el rato haciéndole fotos de lo bonito que es. Y encima, como es un poco más grande que otros pueblos onsen, hay muchas cosas que puedes hacer. Desde hacer la visita turística, ¿no?, por toda esa zona. Tienes varios onsen que tienen acceso abierto a la gente que esté alojada en los ryokan de Kinosaki Onsen, que puedes entrar libremente. Y luego tienes pues un montón de tiendas, de restaurantes, de santuarios, de templos. Es decir, que aunque pases la noche en el ryokan, el resto del día que estás por Kinosaki Onsen tienes cosas que hacer para pasear, para ver y para disfrutar desde un punto de vista turístico sin tener que alejarte demasiado, porque simplemente estás por el propio pueblo todo el rato. Fue una maravilla, además se come súper bien también, porque aquí hay wagyu de Tajima, por ejemplo, es bastante popular que te lo sirvan en el ryokan, entonces pues la verdad es que estupendísimo. O hay restaurantes de hamburguesas especializados que comimos en carne uno de ellos. de raza Tajima.
Nosotros nos alojamos en un hotel, el típico hotelazo en el sentido de grande, típico hotel grande de Pueblo Onsen. Exacto, que caben 200 millones de personas, más o menos, persona arriba, persona abajo. Oedo Onsen Monogatari Kinosaki, forma parte de la familia de los Oedo Onsen Monogatari. La verdad es que las instalaciones estaban súper bien, muy amplio. El problema que nosotros tuvimos es que justo la noche que pasamos, porque solo pasamos una noche, pues había un grupo enorme de franceses que estaban en Japón, pues haciendo por tema de artes marciales. Artes marciales, sí. Y claro, o sea, estaba todo tomado por ellos. Iban al onsen y iban 50 personas a la vez. Y encima, claro, pues como se conocían todos, pues muy ruidosos, encima metiendo las toallas en el agua que dices, por Dios, ¿no? Bueno, yo a 2 chicas les tuve que explicar cómo funcionaba el onsen porque no sabían cómo iba la cosa. Les dije, no, te tienes que desnudar aquí, luego ir para allá, tal y cual, primero te duchas, todo. Les tuve que hacer una clase. Y luego, claro, lo que es la cena y desayuno es estilo buffet, porque es un hotel con tantas habitaciones que no puedes hacer comida a la carta. Pero era un buffet con mucha calidad y muchas opciones diferentes. Y algunas cosas, además, que tenías en un par de estaciones, un par de chefs que te las preparaban al momento. Es decir, que dices, es buffet, pero un buffet bueno. A mí el hotel me gustó, lo que pasa es que fue la mala suerte de encontrarte un grupo tan grande de gente, porque cuando hay mucha gente, pero son grupitos pequeñitos, exacto, sí. Pues claro, una familia aquí, otra familia allá, claro, no todos una vamos pareja, a las mismas cosas a la vez, ¿no? Claro. Es que, o sea, había horas de la cena, pues que claro, estaban ya completas porque estaba todo el grupo ahí comiendo, ¿no? Ese tipo de cosas, pues bueno, afectó un poco la visita, pero yo lo recomiendo porque... Sí, Kinosaki está muy, muy bien. Y además, en Kinosaki se puede ir con tatuajes. Se puede ir con tatuajes, porque además Kinosaki tienes el onsen, ¿no? Claro, en el hotel... Si tu hotel tiene onsen, que la gran mayoría tienen, pero luego tenemos justamente esos baños públicos, ¿no? Y en todos ellos aceptan tatuajes. En los de Yufuin también, porque Yufuin está en Kyushu y en Kyushu todo acepta tatuajes. Exacto. Luego Kusatsu hay algunos que sí, otros que no. Lo tenéis Tenemos en la artículo guía. en la web para Eso que lo es. reviséis, ¿vale? Y Ginzan en la gran mayoría no. Pero de nuevo también tenéis información específica de tatuajes. De todo esto siempre tenéis la información concreta en nuestras guías. Es que he querido mencionarlo porque cuando hablamos de onsen, siempre yo creo que hay 2 comentarios que son típicos. El primero, que se ha puesto de moda recientemente, que es, tengo tatuajes, ¿puedo ir? Sí. Y el segundo, oh, qué asco, qué poco higiénico que es esto. Bueno, sigamos. Otro pueblo onsen maravilloso en este caso. Estáis apuntando, ¿no? Bien. En las profundidades de las montañas de la prefectura de Akita, ahí donde, bueno, Cristo perdió la zapatilla realmente, Nyuto Onsen. Nyuto Onsen es probablemente uno de los lugares más bonitos, uno de los pueblos onsen, entre comillas, más bonitos que hay. Digo entre comillas porque Nyuto Onsen, realmente el pueblo en sí, digamos que no tiene... es un pueblo. Sí que es un pueblo, pero tiene instalaciones muy separadas entre sí, tanto que lo normal es alojarse en uno de esos ryokan y realmente salir poco de ahí, ¿no? Con lo cual aquí recomendamos una noche, si os queréis quedar más. Bueno, hay gente, hay japoneses que van a tratarse, ¿no? Realmente por cuestiones médicas y a lo mejor se quedan 5 días, 6 días, 7 días. Es que es eso, aquí además estás en una zona más montañosa que otras, con los diferentes ryokan, los diferentes establecimientos hoteleros muy separados entre sí, con lo que no hay tanto una calle que digas esto es el pueblo onsen, hay restaurantes fuera, ¿no? Aquí estás básicamente alojado en tu ryokan y ya. De hecho, es que es eso, algunos ryokan tienen a gente, especialmente japoneses, que van todos los años pues a tratarse, ¿no? Ciertas dolencias y ya como que hasta tienen menús específicos para esta gente y demás. Es un sitio espectacular. Nosotros nos alojamos en Tsurunoyu, que es uno de los alojamientos más tradicionales que hay en Nyuto Onsen. Sí, porque además tenía varios baños termales porque tiene varias fuentes diferentes. Sí. Entonces te metes en uno y el agua es de un color distinto al de al lado, porque es que la fuente es distinta y tiene propiedades diferentes. Y lo bueno, por ejemplo, de Tsurunoyu o de Kuroyu Onsen, que también visitamos, es que, por ejemplo, tiene baños termales
públicos, ¿no? Separados por sexos, que es lo normal, dices, vale. Luego tiene algunos otros que son privados, que dices, puedo ir con mi pareja perfectamente, estamos los dos solos. Y luego tiene alguno que son mixtos. Es de los pocos que quedan en Japón con baños termales mixtos donde los hombres y mujeres se bañan a la vez, aunque evidentemente está preparado para que desde el vestuario de las mujeres, por ejemplo, tiene una salida que ya te metes en el agua. Es decir, el hombre sale del vestuario y sale totalmente desnudo, ¿no? Y lleva todo colgando por ahí y se mete en el agua. Mientras que las mujeres, según salen de su vestuario, ya entran en el agua sin que nadie las vea, de forma que aunque luego compartan esa... Ahí, digan, para que lo entendáis, hay una puerta dentro del agua. Claro. Dentro del agua hay una puertecita y tú la abres y es cuando sales a la parte común, pero ya estás dentro del agua, ¿no? Entonces, claro, si tú vas un poquito así, como el agua es también lechosa, tapa bastante. Exacto, no se ve tanto, ¿no? Entonces, no, sí, puede ser, digamos que no es tan... Mira que es un poco, yo lo reconozco, a mí me encanta el onsen y sinceramente nos bañamos en uno mixto, en el grande que tiene Tsurunoyu, un Rotenburo fantástico, maravilloso, pero no me relajé tanto como me relajo normalmente en el onsen. Pero no porque me diera pudor o demás, sino porque primero también el no saber cómo va la cosa, si habría mucha gente, si no. Bueno, pues no sé, no me terminó de gustar. No estuviste tan relajada. No. Además, a mí el onsen, siempre lo hemos dicho aquí, a veces es un poco de cachondeo, pero es verdad. Es un ratito en el que, oye, no estoy hablando con Luis, no estoy hablando con Eric, estoy yo sola. Y a mí eso me da también la vida, ¿no? Bueno, es que siempre lo hemos ahí. dicho, ¿no? El onsen, al final, como el agua está muy caliente, tampoco te vas a pasar 2 horas ahí metido, pero entre que te duchas primero, que te bañas, te relajas, luego te secas, en tu caso, por ejemplo, te ponen las cremitas y todo eso y tal, tienes Oye, un tú rato... también deberías que Sí. en el vestuario de los hombres También. cremas muy buenas. Yo también debería, pero me refiero a eso, que tienes ahí al final un ratito que no es excesivo, pero que te permite relajarte después, por ejemplo, tú imagínate, ¿no? Llevas 3 semanas de ruta por Japón con tu pareja, viéndole 24 horas al día, que dices, madre mía, esto no se acaba nunca, y pues tienes ahí una horita de relax para ti solo. Llegar a Newton Onsen, complicado. ¿Vale? Complicado. Bueno, tenemos que llegar hasta la zona del lago Tazawa lo primero. Luego que ahí se llega con relativa facilidad, aunque se tarda. Pero... Sí, en Shinkansen, ¿no? Podemos llegar. Sí, la quita Luego Shinkansen. hay algunos autobuses, si no habría que alquilar un coche, porque, por ejemplo, Tsurunoyu está en medio de la montaña, que estás como más o menos entre 20 y 30 minutos por un camino de montaña, pero casi ni asfaltado, ¿eh? Sí, en el que no hay nada. De arena y piedras. Sí, de piedra. No hay nada y de golpe, pum, ahí en medio te encuentras la entrada el río Can. Es río brutalísimo. Can. Entonces, bueno, queda un poquito a veces complicado. Hay que encajarlo ahí bien. Sí, este es uno de los que se va. Yo creo que si eres un turista como nosotros, vas a propósito y porque te lo has planificado muy bien. Y Este no con es uno tiempo, de estos. Porque... Claro, y con tiempo. Este no es uno de esos que dices, bueno, encaja más o menos en la ruta que estoy haciendo. No, esto no es que encaje, esto es que ha sido a propósito. A mí me gustaría volver en invierno. En invierno, claro, ver todo esto nevado, estar ahí. Es una pasada. Buah, tiene que ser maravilloso. Otro pueblo fantástico, mira, aquí volvemos a un sitio que es relativamente fácil de llegar, es Gero Onsen, que es otro de los 3 grandes pueblos de Japón, junto con Kusatsu, que ya hemos mencionado, ¿no? Prefectura de Gifu, súper conocida entre todos nuestros aquí oyentes y lectores y japonistas. Exacto, que es que ¿no? además Gero Onsen es otro de los 3 mejores onsen, ¿no? Sí, lo acabo de decir. Estaba despistado. Es que estaba mirando, digo, Laura, que nos que estamos enrollando. Hora, ¿no? Yo cosa también mala. lo estaba mirando que digo, madre mía, nos estamos liando. Pueblito fantástico, también muy chiquitito, tiene ahí un par de templos muy bonitos, un museo al aire libre así del estilo, con casas de estilo Gashozukuri, como las de Shirakawa-go, con lo cual si no podéis ir a Shirakawa, pero estás en Gero, pues puedes disfrutar un poquito del sitio. Además es eso, se llega relativamente fácil. Bueno, sí, porque al final llegas desde Nagoya con un tren Limited Express y a Nagoya llegas en tren bala, entonces cubierto por el JR Pass, muy fácil de llegar, trenes también muy sencillos de encontrar. Aquí nosotros hemos estado varias veces y siempre nos hemos alejado en el Suimeikan, que es otro de estos
grandes resorts de estilo Complejos japonés. Sí, un de complejo aguas de estos termales. que tiene como sala de karaoke, tiene varios restaurantes, tiene sala de juegos. Que es una Además, experiencia pues, ¿no? también con sus, alojarse, con en sus máquinas estos. recreativas, Sí, 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 tiene sí. su jardincito. Luego tiene 3 onsen diferentes repartidos por todo el complejo. Y tenía un teatro, ¿no? Y También. tenía hasta un escenario de teatro, ¿no? Que Sí. dices, pero qué locura es esta. Sí. En este caso, por ejemplo, podéis tener la experiencia. Eso pasa en algunos hoteles de estos grandes que a veces tienen, a veces, no siempre, a veces como en el de Kinosaki hemos dicho buffet, pero hay algunos que tienes una noche, tienes buffet y otra noche Tienes el restaurante. tienes restaurante. Claro, no pueden atender a todo el mundo en el restaurante, entonces si te alojas más de una noche, sí que es probable que una de las noches tengas una cena de restaurante, ¿no? Una cena un poco más kaiseki, digamos. Y normalmente, de todas maneras, que esto lo quería haber mencionado cuando hablábamos de Kusatsu Onsen, que el estándar suelen ser 2 noches, también porque si, evidentemente, las cocinas no son tan grandes y a veces hay mucho huésped, entonces si te alojas más de 2, la tercera noche ya comerías lo mismo, claro, que la primera, ¿no? Evidentemente, cuando los ingredientes cambien por temporada o porque ya dejen de estar bien, pues los menús cambian, ¿no? Pero más o menos si permanecen, estás en la misma temporada, pues evidentemente los Claro, menús lo solo mismo. cambian 2 veces. Además es que lo normal son 2 noches porque es fin de semana, Claro, ¿no? que Lo es que les una- encaja a los japoneses. Que lo hemos mencionado también a veces, ¿no? Los japoneses tienen pocos días de vacaciones, entonces aprovechan mucho para hacer turismo interno los fines de semana. Otro pueblo onsen que ahora con esa ampliación de la línea Hokuriku Shinkansen, de Esto la lo que hablábamos hablamos. hace nada. Claro, hace un par de semanas, ¿no? No sé, una semana, 2 semanas, no Sí, me acuerdo. el Japón a fondo anterior, Al creo. anterior justo, pues es Kaga Onsen. Como ya hablamos un poquito de Kaga Onsen, no hace falta hablar Simplemente muchísimo. recordar que son 4 pueblos onsen que juntos, ¿no? Forman Kaga Onsen, Yamashiro Onsen, Yamanaka Onsen, Katayamasu Onsen y Awasu Onsen. Entonces hay un montón de resorts para que os alojéis. Hay también onsen públicos que puedes ir y visitarlos durante el día. Alguno además que se ha restaurado y se ha dejado tal como era en el periodo Edo, que es una preciosidad. Se llega muy fácil con el Hokuriku Shinkansen. Con Hokuriku Shinkansen sin problema. Exacto, y luego tienes autobusillos que hacen una ruta circular por los 4 pueblos onsen. A ver, es un buen sitio para alquilar coche, ¿eh? También, pero si no sí, porque os tardarías gusta, mucho menos. Sí, si no os gusta conducir como a mí, pues con los autobusitos y un poquito de organización se puede. Tenéis toda la información de todo esto, pero específicamente de Kaga Onsen, pues ya sabéis en japonismo. Japonismo.com. Ahí está. Otro pueblo onsen, muy conocido y que lo destacamos, hombre, por la calidad de sus aguas, por supuestísimo, pero también porque hay millones de cosas que hacer. Y es muy fácil de llegar desde Tokio. Es Hakone. Hakone, exacto. Es una de esas excursiones de día a veces maravillosas, aunque recomendamos precisamente por lo grande que es, porque está en mitad de un parque nacional, que tardas tanto tiempo en moverte entre diferentes lugares de Hakone que merece la pena pasar una noche, tomarte las cosas con un poquito de calma y así disfrutas tanto de las aguas termales de tu onsen como de la gastronomía del onsen, del ryokan en este caso, como de las cosas que hay que hacer, porque tienes eso, la zona de los infiernos, no infiernos, la zona volcánica, Wakudani. ¿no? Wakudani, que los huevos negros estos que se cuecen con los vapores. Los huevos negros. Se te quedan los huevos negros aquí, ¿no? Ay, Dios mío. Tienes luego el lago Ashi, que es una preciosidad, y ese santuario de Hakone con el tori que parece que flota en el agua. Un montón o las de vistas del museos. Fuji, si es que se ve, claro, que a veces es un poquito así especialillo, pero hay un montón de museos también muy interesantes, ¿no? Y encima se llega a eso, con el Romance Car, por ejemplo, que es una manera fabulosa de ir desde la estación de Shinjuku, más fácil imposible. Ay, ese Fan with Trains que me has metido ahí. Hay que meter con el Fan with Romance Trains, Car. Laura. Claro, porque además desde el Romance Car, si la temporada es propicia, simplemente en el propio camino a Hakone Es o de súper vuelta, bonito. es súper bonito y puedes ver el Fuji Sí, también. y hay un momento que parece que el tren va directo, ¿no? Hacia el Fuji. Es una maravilla, la verdad es que... Se va a meter directo dentro del volcán, ¿no? Y se te van a quedar los huevos negros. Ay, mira, de verdad no puedo, no puedo. Otro pueblo onsen que estuvo muy de moda en los años del milagro económico japonés, los años 60, los Muy años de moda 70, entre los japoneses. Entre los japoneses, que luego cayó un poquito en desgracia cuando, ¿no?, explotó la burbuja a comienzos de los 90 y que ahora
parece resurgir y hay un... Bueno, cayó en desgracia más que nada porque muchos de esos grandes desarrollos, esos hoteles con tantas habitaciones, cerraron. No había muchos negocio. de ellos se quedaron abandonados porque tampoco había dinero ni para reformarlos, ni para quedarse con la parcela, ni nada, ¿no? Entonces fue bastante penoso. Pero lo que tú dices, parece que está resurgiendo. Es Atami. Atami, que además es un pueblo onsen que tiene también playa. En este caso, la sensación de pueblo onsen no es tanto como en otros que hemos dicho como Kusatsu, ¿no? O hasta Kinosaki. Kinosaki es un poco más grande, pero se siente un poco más pueblito. Atami, el centro, se siente un poquito más ciudad mediana, por decirlo de alguna manera. Sí, porque tienes tus Shotengai, estas calles comerciales cubiertas que salen justo desde la plaza de la estación. Entonces se nota más parecido a lo que puede ser el resto de Japón, una ciudad urbana normal, aunque de menor tamaño. Pero no llena de rascacielos y tal, sino una ciudad, pues eso, mediana. Lo mejor de Atami es combinar al final las aguas termales con la playa. Si vais en Bueno, y encima verano, es que en Atami hay geishas. En Atami hay geishas, hay un castillito ahí que vale, que está reconstruido, pero... ¿No es reconstruido? No, es directamente falso. Ah, es falso, vale. Pues, pero es bonito. Da el pego, como que queda muy bien sí, ahí no, puesto, queda ¿no? súper bonito, pero no es eso, no es ni acantilado. siquiera una reconstrucción de un castillo real. Es, no me vamos a poner un castillo porque nos gusta. Luego, fuegos artificiales. Es uno de los sitios en los que hay más fuegos artificiales de todo Japón. Realmente aquí es relativamente fácil encajar, ver unos fuegos artificiales. Y se llega muy fácil desde Tokio. Si tenéis un JR Pass, por ejemplo, pues con la línea Tokaido Shinkansen, pues llegáis desde Kioto en menos de una hora. Perfecto. Nosotros aquí nos alojamos en un hotel que se llama Risonare. Risonare Atami, específico para familias, ¿no? Estaba muy focalizado en Podéis ir en familias. pareja solamente, lo que pasa es que está muy pensado en familias porque tienen como talleres de cocina para niños, tienen zona muchas actividades de tirolina, sí. Un montón de cosas que los niños van a disfrutar y sobre todo también que van a dejar a los adultos tranquilos. Un ratito, ¿no? Si antes hemos hablado de Yufuin, ¿no? Hemos dicho... uno de los grandes pueblos onsen de Kyushu y especialmente de la prefectura de Oita, y hemos mencionado Beppu, ¿no? Creo que estaría bien detenernos un segundito. Una pizquita, sí, porque Beppu tiene más de 2.800 fuentes de aguas termales, que se dice pronto. Madre es una mía, locura. Tienes un montón, pues eso, de hoteles / ryokan con baños termales donde puedes descansar y relajarte. Y encima aquí tienes los llamados infiernos de Beppu, los jigoku, que son como piscinas termales de todo tipo de color y texturas, que claro, aquí sale el agua a tal temperatura, 90 grados hemos llegado a ver, ¿no? Que está claro que no es para bañarse, pero es para verlo. Entonces hay alguno, por ejemplo, el Chino Ike, ¿no? Que es el estanque de sangre, porque las aguas tienen un color rojizo tremendo. Tienes luego otras que son de color totalmente blanquecinas. Que le salen unas burbujas. Exacto. Ahí. Esos son como de... El que le sale burbujas es el de el infierno de la cabeza del monje. No me acuerdo porque de los esas nombres. burbujas son como estanques de barro y esas burbujas parecen la cabeza afeitada de un monje. Hay otras que tienen un color azul turquesa, pero Precioso. que casi parece falso, que dices, madre mía, aquí ha jugado con la saturación de la foto y que te has pasado. Y dices, no, es que es tal cual. Fíjate que estuvimos en el año 2007 y en cambio tengo un recuerdo como muy cercano de los jigoku, ¿no? Los infiernos de Beppu. Del pueblo me acuerdo un poquito, me acuerdo de la playa también, aunque Exacto. solo casi la vimos de noche, muy poquito. Tenemos muchas ganas de volver a Beppu. Tenemos ganas de volver. También se llega muy fácil porque Beppu también llegas con un tren Limited Express desde la estación de Hakata en Fukuoka. De hecho, el propio Yufuin no Mori, que llega a Yufuin, continúa hasta Oita, que es la capital de la prefectura del mismo nombre, y hasta Beppu. No siempre, hay algunos Yufuin que no, pero otros sí. Entonces se llega también muy fácil y es una manera perfecta de incluir un poquito de relax termal en una ruta más extensa por Japón. ¿No? Si cambiamos de isla, ahora estábamos en Kyushu, nos vamos a Shikoku
Y ahí tenemos que mencionar sí o sí Dogo Onsen. Bueno, es uno de los manantiales de aguas termales más antiguos del país. Bueno, eso dicen ellos, porque luego Kinosaki también dice que ellos son de los más antiguos y aquí Bueno, pero todos es se pelean. que Dogo Onsen sale en el Nihon Shoki, Laura. Sí, bueno, lo que tú quieras, pero siempre se están ahí peleando, pero sí es verdad. Está a las afueras de Matsuyama y realmente es un pueblo onsen maravilloso, porque lo que es el Honkan es un precioso edificio tradicional de finales del siglo XIX, todo de madera, que encima se ha remodelado en los últimos años, ya han terminado las obras. Sí, ya se puede acceder totalmente a él. Podéis ir a disfrutar de las aguas termales con tatuajes, sin tatuajes, hay salas privadas donde también descansar un ratito, en fin, es una maravilla. También de se dice sitio. que también inspiró a Miyazaki para la misma película que Ginsan Onsen. Yo es que realmente veo los dos. Yo creo que son los dos, porque realmente veo las estructuras así un poco más altas con el puente rojo. Eso es de más Ginsan y luego pero luego el interior de con esas Dogo Onsen. escaleras así empinadas, las salas privadas y todas estas cosas las veo muy de Dogo Onsen. Dogo Onsen lo que pasa es eso, que también además es una zona que se ha desarrollado bastante, entonces es curioso porque tiene también su Shotengai, su calle comercial techada, pero se siente quizás un poco menos ciudad mediana que Atami, porque se siente más pueblecito. Más pueblecito, sí, totalmente. Tiene además algunos templos que forman parte, pegados a las zonas, a los lugares donde están los baños, estos termales maravillosos, que son estos templos, pertenecen a esta ruta de los 88 templos de la peregrinación de Shikoku, que entonces combinas las aguas termales con la gastronomía, con los templos, con todo. Y encima también hay trenecitos chulos. ¿Tienes trenecito? La estación de Dogo Onsen es una de las estaciones de las líneas de tranvía de la ciudad, pero es que además desde Dogo Onsen parte el tren Botchan. El Botchan. Que es un tren que se utiliza una máquina, supuesta máquina de vapor, que evidentemente es eléctrica, pero simula una antigua máquina de vapor, pero así ya no echa estos humos ni contamina. Pero los coches de ese trenecito son coches de madera del estilo antiguo, como pues los trenes de antes. Además, aquí te puedes quedar un poquitito más si quieres para visitar Matsuyama también. Que Matsuyama tiene un montón de cosas. Claro, entonces, bueno, pues puedes hacer una visita súper chula. Nosotros estuvimos varias noches en Dogo Onsen, no recuerdo si 2 o 3. Se llega fácil una vez que estás en Shikoku, claro. En Matsuyama, porque Matsuyama además tiene aeropuerto. Nosotros hemos llegado a Matsuyama, yo he estado, por ejemplo, volando desde Osaka a Matsuyama, que tiene aeropuerto, es lo que digo, ¿no? Y luego pues llegas a la ciudad fácilmente, o en ruta dentro de la isla de Shikoku, pues llegamos también con relativa facilidad. Y como tienes una buena red de autobuses y tranvías, pues también te mueves con facilidad por Matsuyama / Dogo Onsen. 3 pueblos onsen que tenemos nosotros pendientes y que están en nuestra lista y que de hecho han estado en algunas de las planificaciones últimas que hemos hecho. Exacto. Pero bueno, que ahí siguen en pendiente. Algún día los tacharemos de nuestra Sí, pero lista. estaban en planificaciones tanto de 2024 como de 2025. Sí, pero bueno, pues ahí de momento ahí están, siguen en la lista. Uno es Noboribetsu Onsen. Nos vamos a la isla de Hokkaido. Es probablemente uno de los pueblos onsen más conocidos de la isla de Hokkaido. También tiene, pues eso, un ambientito, por lo que hemos visto, con calle, ¿no? Ciertas calles y callejuelas un poquito más así más tradicional, y más también de pueblito. Tienes un Jigokudani, que es un valle del infierno, porque muchos de los manantiales surgen del cráter del volcán que hay en la zona y que es la fuente de donde emanan las aguas termales y es una maravilla. Bueno, se llega evidentemente más fácil quizá desde Sapporo, ¿no? Probablemente. No sé si desde Hakodate. Incluso desde el propio aeropuerto. O sea, Noboribetsu, por ejemplo, claro. Es un sitio muy fácil para iniciar un viaje, una ruta por Hokkaido, porque de hecho en la planificación que nosotros teníamos para agosto de 2025, que al final descartamos porque no teníamos tantos días, empezábamos en el aeropuerto de New Chitose, que es el aeropuerto que da servicio a Sapporo, pero está relativamente retirado de Sapporo, y tardas menos, curiosamente, desde el aeropuerto en llegar a Noboribetsu Onsen en tren que en llegar a la propia Sapporo. Es que, claro, el aeropuerto está para entendernos, entre Sapporo y Noboribetsu, pero más cerca de Noboribetsu que de Sapporo, ¿no? Por eso te digo. Otro pueblo onsen que tenemos pendiente desde hace 1000 y que ya nos vale es Arima. Arima Onsen es otro de esos 3 grandes pueblos de esa lista, ¿no? De 3. Exacto. Recordad que hemos hablado de Kusatsu y hemos hablado de Gero.
pues Arima sería el tercero. Este ¿no? estaría relativamente cerca de Kobe, y estaba en la planificación del viaje que hicimos en febrero de este año, de 2025. Sí. Bueno, y había estado... Creo que lo habíamos intentado meter en alguno de verano, pero lo quitamos Exacto. porque no nos encajaba. Y de nuevo, le pasa un poco como a Kusatsu. No es que esté lejos, pero como no llegas en tren, porque pues eso está en una zona pues de acceso más complicado, pues ya dependes de autobuses, entonces depende de dónde vayas. Sí. Lo estuvimos mirando, hay autobuses directos desde Kioto, desde por la ejemplo. Estación de Kioto, sí. No hay ningún tipo de problema, ¿eh? Pero pues bueno, no nos ha encajado y ahí sigue y tenemos ganas de ir, aunque por lo que hemos visto un poco el centro del pueblo parece un poco más también ciudad mediana, por decirlo de alguna manera. Pero como no hemos estado, no podemos decir. Exacto. Y otro que tenemos pendiente también es Yuda Onsen, que este es quizá uno de los principales pueblos onsen de la zona oeste de Japón. En este caso se encuentra la prefectura de Yamaguchi. Y se dice la leyenda, ¿no?, que un zorro blanco descubrió esta fuente de aguas termales, que tenía la pata herida y cuando la metió en el agua, la pata se le sanó inmediatamente. Me encanta esto porque la gran mayoría de pueblos onsen tienen leyendas de este tipo relacionadas con animales. Sí, porque Dogo Onsen era una garza. Una garza, una grulla, todos es alguien, un animalito, tiene la patica mala, la pone en las aguas termales y se le cura y ya dicen, aquí hay aguas termales. Y aquí también se llega con relativa facilidad porque llegas con Shinkansen hasta Shin Yamaguchi y luego tienes que cambiar hasta la estación de Yuda, que es también de JR, con lo cual todo el trayecto, aunque tengas que usar 2 trenes, está incluido en el JR Pass. En la web tenemos un montón de pueblos onsen más, pero es que tenemos que cerrar en algún momento porque si no esto no nos da la vida. Pero por ejemplo, Fuji Kawaguchiko, Okuhida, cerca de Takayama. Bueno, Aguara Onsen, Aguara Onsen, que estuvimos en verano, que a mí me encantó. Cuando hablábamos de la Hokuriku Shinkansen. O bueno, toda la zona esta de Choshi que tú has mencionado al principio, ¿no? Que estuvimos y lo has mencionado justo al principio del episodio y luego ya no lo hemos vuelto a hablar. Pero no es fantástico. Que tenga muchísimo, quizás... Estuvimos en un hotel con unas instalaciones un poquito viejas. Pero era maravilloso. Pero era maravilloso porque tenías unas vistas al Océano Pacífico al faro. Tremendas. Luego tienes un farito. Es una zona muy encantadora. Sí, Choshi. Tenemos ganas de escribir. Todavía no tenemos el artículo listo en la web, pero lo tendremos en breve. Luego, no sé, la zona de Kinugawa Onsen, cerca de Nikko. Por ejemplo, toda la zona de Kikatsura, donde también nos hemos alojado. Nosotros usamos Kikatsura como base de operaciones para el Kumano Kodo. O, por ejemplo, si queréis visitar un Japón un poco menos concurrido, podéis iros a la costa del mar del Japón y visitar Tamatsukuri Onsen, desde donde llegáis fácilmente, por ejemplo, a Matsue, que tiene uno de los 12 castillos originales de Japón, o llegáis a Izumo, que tiene también uno de los santuarios más sagrados del sintoísmo. Entonces es fantástico. O también estoy pensando Dorogawa Onsen, que está ahí a los pies del Monte Omin, en la prefectura de Nara, un pueblito onsen súper pequeñito, pero maravilloso. Me apetece mucho volver con vosotros y explorarlo un poco mejor. Porque... De todas maneras, Laura, nos vamos a quedar sin tiempo para ciertas cosas. Entonces yo le diría a la gente, a los japonistas, que busquen pueblo onsen japonismo en Google y que así pues se enteren de cuáles son estos mejores pueblos onsen, aparte de lo que hayan escuchado aquí, si quieren ampliar información. ¡Japonismo Mini! Bueno, pues en este Japonismo Mini estamos de celebración, Luis, hace una semanita... Espera que voy a abrir el champán. Venga, abre el champán porque hace una semanita que está a la venta nuestro 4º libro. ¿Has visto los efectos sonoros? No, a ver... ahora sí, es que no había sonado mucho, ¿eh? Estaba poco espumoso esa botella que has abierto. Pero es eso, ha salido nuestro 4º libro, Cómo conocer Tokio y no morir en el intento, que funcionó también el 3º, que la editorial nos dijo, oye, pues nos gusta esta idea, ¿no?, de hacer como una especie de colección, no morir en el intento, de libritos sencillos, baratos, con la información muy precisa, muy... al punto, ¿no? No enrollándonos tanto como a veces pasa aquí cuando nos ponemos a hablar. Y luego otra cosita que os queremos comentar es que la semana que viene vamos a grabar el podcast desde Corea, porque estamos en Corea, nos marchamos el miércoles, ¿no? Así que el jueves nos toca grabar desde Corea. Y tenemos, un montón de ganas. La verdad que es un segundo viaje a Corea que vamos a hacer. Ya haremos, si os apetece, no sé, comentadnos. A lo mejor podríamos hacer un episodio especial. Sí, como de hicimos podcast. del anterior viaje a Corea.
porque vamos a tenemos... seguir haciendo muchas cosas para añadir información a coreanismo. Y tenemos algunas excursiones que a mí me hacen mucha ilusión porque ya son como muy nuestras, de cosas un poquito diferentes. Trenes y este tipo de cosas como Eso más, me gusta a mí. más Sí, japonismo barra ya coreanismo, ¿no? Comentarios, venga, que nos estamos liando mucho sí, pues hoy. mira, Javi War precisamente en el artículo, digo yo, en el episodio sobre la línea Hokuriku decía que no tenía previsto acercarse a esta línea en su próximo viaje, pero que va a la lista de futuribles. Y como curiosidad, y ya que estábamos hablando de trenes bala, aconsejaba la película de Netflix Pánico en el tren bala, que dice la película en sí no vale mucho, pero salen unas imágenes muy chulas que a Luis seguro que le gustan. De hecho, cuando nos lo recomendó Javi, ya habíamos visto. Ya la habíamos visto, la pero película. gracias, Javi. Dice, y el revisor es un personajazo, japonés 100%. Un personajazo que además es un antiguo miembro de la banda, la boy band SMAP. Exacto, grupo idol clave finales de los 90, comienzos de los 2000. ¿no? Exactamente. Bueno, la película, en fin, la película no está mal, pero le sobra media horita, yo creo. Le sobra media hora de la mitad, que precisamente Sí. es toda la parte en la que intentan poner, no sé, como la parte más personal, ¿no? La crisis así personal. La parte que se dedican a los trenes chocándose, a la acción un poco en las vías de la línea Tohoku Shinkansen, toda esa parte a mí me encanta. Y yo he de decir que es poco realista y me vais a perdonar, pero es que tienen soluciones y encuentran soluciones y súper rápidas a todo lo que pasa. En cualquier momento. No tienen que mirar ni un Porque lo tienen documento. muy estudiado, Laura. Será eso. Bueno, Miguel del Pino Jiménez, en el Japonesamente del mundo de las geishas. Wow, este es un poquito antiguo ya, ¿no? Dice, muy interesante y muy completo. Os he encontrado a mitad de mi viaje por Japón y me habéis ayudado mucho. Igualmente, solo comentar que por lo que estoy aprendiendo, la profesión de geisha requiere formación en lo que ahora serían múltiples carreras a la vez, totalmente. Dice, dicho esto, es lógico que se tarden años en dominar, pues ya solo con la carrera musical clásica son más de 14 años para dominarlo incluso en España. Quizá acabará derivando en una carrera universitaria. Gracias por el podcast. Pues a lo mejor en un futuro sí, ahora mismo, como es un mundo todavía un poco anclado en esa tradición y que hay ciertas cosas que les cuesta un poquito Carrera cambiar. universitaria no creo, porque al fin y al cabo tiene que ver con arte, ¿no? Entonces una cosa es que te enseñen los fundamentos, pero luego todo lo que tú hagas con ese arte ya es algo que está fuera de lo que es la formación. Sí, pero unos estudios reglados. Yo no lo creo, sinceramente no lo creo, pero bueno, a lo mejor, quién sabe. Ahora mismo... Y haces prácticas en empresa, ¿no? Que incluye ir a entretener. No, pero a ver, estudios reglados como hay de arte dramático, como hay de ballet, como hay de... al final, exactamente, o de música, ¿no? Exactamente igual. Dalia Rosé, en el episodio del karaoke, que bueno, es un poquito el comentario... Sí, no había salido y no sé por qué, y lo he encontrado ahora revisando los comentarios porque es de hace un mes el comentario. Dice, qué sorpresa me he llevado justo hoy, 8 de abril de 2025. Me aventé este episodio y he de decir que Laura cantas muy lindo, pero se ríe, no sé si lo está diciendo así de verdad o no. Y dice, bueno, Luis no se queda atrás. Me encantó y sorprendió el cierre de este episodio. Dalia, tómate lo que quieras a nuestra salud, pero en fin, que no es creíble decir que Luis no se queda atrás. Y luego en Discord teníamos a Noelia, que dice que estaba escuchando el podcast de artesanía de bambú, y dice, y me hace gracia que mencionen el Animal Crossing, y coincide que estoy jugando ahora mismo al Animal Crossing, ¿no? Bueno, Rita, de hecho, sobre esto mismo, dice, borré la partida que tenía y la hice en japonés para ver si así aprendo un poco de vocabulario. Oye, pues no es mala idea, muy bien, muy bien. Yo hace tiempo que no juego Animal Crossing, a ver si lo recupero, y a lo mejor es lo de poner la partida en japonés, pues mira, a lo mejor es una manera, ¿no? Y así empiezo de nuevo, porque ya es que ya no me cabe nada más. Pero bueno, puestos a aprender vocabulario, Laura, ¿qué palabra tenemos para este episodio de hoy? Pues hemos estado hablando todo el episodio de pueblos onsen, que cómo es un pueblo onsen, que ¿Cómo pueblos es pueblo onsen? Pues pueblo onsen en japonés se llama onsen-gai. Onsen-gai. Onsen ya sabemos, es ¿no? Onsen. On significa temperatura, sen es manantial, fuente, ¿no? Con lo cual una fuente de aguas que salen a cierta temperatura alta. ¿No? Que esto, el alto se sobreentiende, pero bueno. Bueno, nosotros decimos aguas termales, ¿no? Al final viene de un poco de lo mismo. De temperatura, claro, sí. El gai que se le añade a ese onsen es el mismo gai de Shotengai.
o de Chicagai. Es decir, este Gai ya nos lo sabemos. Claro, es el Golden Guy. No, digo el Golden Guy. Es el Guy que sale en sitios como cuando estás en Bueno, Shibuya, por ejemplo, el mismo Gai, el Center Guy. O cuando estás en Shibuya, en Shinjuku, la zona de bares, Golden Guy. Exacto. ¿no? Es ese Guy. Significa básicamente calle, barrio, distrito, zona. Con lo cual, Onsen-gai, pues básicamente es eso, ¿no? Como una calle de onsen, o un barrio de onsen, o un distrito de onsen, o una zona de onsen. Un pueblo onsen, básicamente. Pues Ya qué está. fácil, Laura. Así ya no hay ninguna duda y ya sabéis cómo tenéis que llamar al pueblo onsen donde estéis si necesitáis comunicaros con alguien. Venga, Luis, ponte el yucata, las gueta y nos vamos. ¿Pero me dejas llevar el patito de goma? Llévate el patito de goma. ¡Mátane! ¡Mátane!